Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Yo soy Ana Karen Moreno y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la equidad de género y el machismo. Empezamos. Primero que nada, les quiero explicar que esta presentación se va a dividir en dos. Se va a dividir en la primera parte, que es la parte de psicoeducación, donde vamos a ver un poco sobre las definiciones, el tema, tanto de la equidad de género como el machismo. Vamos a tocar un poquito de temas como el feminismo, la cosificación de la mujer, etcétera. Y la segunda parte ya va a ser más enfocada a ustedes para que puedan así saber cómo intervenir y qué hacer en el aula. Va a ser enfocado para que ustedes puedan promover la equidad de género y disminuir el machismo en el aula, pero también ustedes cómo actuar para no llegar a caer en conductas machistas, que esto pueda pues, afectar el trato con los adolescentes, con los jóvenes. Bueno, primero, la primera parte, que es la parte de psicoeducación. Y bueno, quiero empezar a decirles un poco de datos estadísticos. En México, casi 1 de cada 4 niñas carece de empleo y no está estudiando, o sea, está sin trabajar y sin estudiar en comparación a los niños, que son 1 de cada 10 niños. Esto quiere decir que son muchísimo más las niñas que no están ni estudiando ni trabajando en México. La tasa de participación económica femenina se ubicó en un 43%, mientras que en los hombres es un 77%. Es muchísima la diferencia en la de los hombres que sí trabajan y que participan económicamente a comparación de la mujer. En Latinoamérica es una participación política de la mujer tiene una participación política de solo el 28.1%. Solamente el 28.1% de las mujeres en Latinoamérica tienen un cargo político. Esto es algo súper, o sea, súper alarmante. Y solo 17 de cada 100 mujeres reciben un crédito hipotecario, a diferencia de los hombres, que esta puntuación aumenta por 10 puntos. Por alguna razón, los hombres son mucho más propensos a recibir un crédito hipotecario a diferencia de las mujeres. Y esto es solamente hablando de tema económico y laboral. Ahora nos vamos a los temas mucho más densos, que son ya temas de violencia, temas de riesgo, etc. El 35%, esto ya es en el mundo, el 35% de las mujeres en el mundo ha experimentado alguna vez en su vida violencia física o sexual por parte de su pareja. Ni siquiera es por parte de otras personas, solamente por parte de su pareja, el 35% de las mujeres. En algunos países, durante la pandemia, las llamadas de asistencia telefónica se aumentaron a las 5 veces, se han quintuplicado, y esto debido solamente a las tasas de violencia de pareja. Esto se debe a que, obviamente, el encierro, la cuarentena, el estar encerrado con tu pareja, el estrés, la inestabilidad económica, todo esto, sobre todo el no poder salir y el no poder tener salida y convivir tanto, ha hecho que la tasa de violencia de pareja y violencia intrafamiliar se haya mega elevado. Y esto es algo muy fuerte porque desde antes, no sé si se acuerden, justamente antes de la pandemia, empezaron a haber muchísimas campañas feministas sobre la violencia hacia la mujer, la violencia de pareja, todo esto. Entonces, imagínense ahora cómo se ha incrementado a raíz de la pandemia. Esto es algo alarmante. Y menos del 40% de las mujeres menos del 40% de las mujeres que son violentadas buscan ayuda. Y cada día 137 mujeres en el mundo son asesinadas solamente por miembros de su familia. Imagínense por cuántas más personas, cuántas más mujeres son asesinadas por gente que no es de su familia. Y de estas personas que son violentadas, solamente el 40% busca ayuda. ¿Qué pasa con el 60% que no está buscando ayuda? Bueno, en 5 regiones, el 82% de las mujeres que trabajan en la política, o sea, como dije anteriormente, solamente el 28.1 trabaja en la política. De esas 28.1, el 82% reportó haber tenido en alguna vez a lo largo de su carrera política temas de violencia sexual. Esto es algo muy, muy, muy fuerte, lo que se está viviendo. Por eso, obviamente, muchísimas mujeres no llegan a trabajar en estos puestos porque es mucho el acoso y la violencia que hay. Y esto es algo que no se dice. Y bueno, viendo así más gráfico, el 21% de las mujeres ha sufrido violencia económica ejercida por su pareja. La violencia económica es cuando hay una manipulación por medio del dinero.
ok, si haces tal cosa, no le doy de comer a los hijos, no te doy tu pensión alimenticia, no te puedes comprar tal cosa, tus hijos, o sea, los hijos no van a comer hoy, así este tipo de manipulación enfocada al ámbito económico. Y de los 25 a los 44 años de las mujeres, a las mujeres se les percibe un promedio de 21% menos de ganancia. Esto ganan 21% menos que los hombres en el trabajo. Bueno, ahora una vez que terminamos de hablar de los datos duros, vamos a hablar un poco de vamos a introducir un poco el tema, principalmente empezando por la equidad de género. La equidad de género significa que es una distribución justa de recursos y poder social y es una justicia en el tratamiento de hombres y mujeres. Esto quiere decir que a los hombres y mujeres se les debe de tratar igual y se les deben de brindar las mismas oportunidades, condiciones y formas de trato, no solamente en la parte laboral, sino también económica, política y social. Pero primero, al hablar de equidad de género, es importante definir la diferencia entre género y sexo. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? El sexo es con el que se nace y el género es el que adoptas, ya con base a tus experiencias, con base a tu crecimiento. Excelente, muchas gracias, maestra Rocío. Justamente el sexo va más enfocado a las cuestiones físicas, a los miembros genitales del hombre y de la mujer, a las hormonas. Los hombres tienen más testosterona, las mujeres tienen más estrógeno, cuestiones totalmente físicas, como se nace, como decía la maestra. Y el género es cómo expresas tu sexo, es comportamientos masculinos o comportamientos femeninos. Esto se define por la cultura y por la sociedad. Y el género agrupa los roles y las funciones asignadas respectivamente a mujeres y hombres, y estos pueden ser modificados por la cultura. Y para hablar de equidad de género y de machismo, es muy importante hablar de los roles o estereotipos de género. Un estereotipo es un constructo cognitivo, es un constructo cognitivo que hace referencia a los atributos personales de un grupo social. Esto es como lo que toda la gente dentro de un grupo le asigna y le da esencia a algo. Es un conjunto de creencias acerca de los atributos asignados a un grupo social. Por ejemplo, un estereotipo, están los estereotipos de belleza, la mujer debe de ser... Hay diferentes estereotipos dependiendo del país. Obviamente esto cambia dependiendo de la cultura, dependiendo del país, la religión incluso, etcétera. Pero hay estereotipos de belleza en México, que es una mujer, no sé, de complexión delgada, nariz pequeña, etcétera. En Estados Unidos, una mujer rubia, flaca, alta. Obviamente estos estereotipos de belleza son diferentes en Japón o en la India, etcétera. Y ahora, un rol de género son las conductas estereotipadas por la cultura y son tareas o actividades que se espera que una persona haga dependiendo de su sexo. Es lo que hace que las personas, por ejemplo, las mujeres deben de hacer esto porque son mujeres y los hombres deben de hacer esto porque son hombres. ¿Alguien me puede decir algún tipo de rol de género o de estereotipo de género que conozcan? El clásico, ¿no? De que pues la mujer se tiene que quedar en la casa, cumplir con las labores del hogar, cuidar los hijos, hacer comida, además. Y pues el hombre es el proveedor, es el que trabaja, el que tiene que dar dinero. Entonces es como que la más clásica que tenemos, ¿no? Sí, O exacto. el que pues el hombre es la autoridad y la mujer debe de ser sumisa. Exacto. Sí, todo este tipo de cosas de la mujer debe de hacer esto, el hombre debe de hacer esto, y esto es una de las cosas que más contra las que más lucha el feminismo. Justamente a la mujer se le asignan más roles de domésticos, el cuidado de los hijos, la mujer no debe de trabajar o debe de trabajar menos porque debe de cuidar a los hijos, y el hombre finalmente si no es exitoso económicamente, no tiene tanto valor como alguien que sí. Esto es algo que se generó desde hace muchísimos años, estos estereotipos de género, incluso desde la prehistoria, que el hombre era el cazador, era el que proveía la comida, y eso empezó y se dieron cuenta que los hombres eran más fáciles de
recolectar la comida y de cazar por su cuerpo, por su complexión genética, por su fuerza, por su altura, su rapidez, su valentía, etc. Entonces, estos roles de género, si se dan cuenta, han estado desde hace millones de años, miles de años, y se han ido fortaleciendo y fortaleciendo conforme las generaciones van pasando. Yo sé que, por ejemplo, yo cuando nací no sabía que yo tenía que hacer cosas de mujer. Obviamente esto me lo enseñó mi abuelita, me lo enseñó mi mamá y a mi mamá se le enseñó su abuelita y así sucesivamente. Entonces, pues sí, es importante que sí entiendan que los estereotipos de género son constructos cognitivos que se le han adquirido a los sexos, al hombre y a la mujer desde hace muchísimo tiempo, no solamente por aspectos sociales, sino también por la religión, etc. Y estos estereotipos de género generan una influencia en el sentimiento de pertenencia de las personas dentro de un grupo. Eso es lo que les hace sentirse parte de. ¿Sí quedó claro esa parte? Yo soy mujer y me comporto como las demás compañeras con las que voy al café o con mis compañeras de clase, porque todas se ponen faldita, porque se arreglan, se maquillan. Entonces yo, al hacer lo mismo que ellas, me siento parte de y puedo generar un sentimiento de pertenencia, igual que los hombres. El hombre que juega fútbol, que toma cerveza, que coquetea, que tiene mujeres, etc. Y esto hace que una opinión singular se convierta en universal. Y estos pensamientos muchas veces son reduccionistas, solamente es lo que es y ya. Y estos estereotipos de género se refuerzan, se refuerzan mediante la cultura, lo que les mencionaba anteriormente, la cultura, el cine, la religión, incluso la música. Podemos ver muy claramente ahorita el reggaetón, cómo habla de la mujer y cómo habla del hombre, las costumbres y también la educación. Pero no solamente la educación en clase, no solamente en la escuela, sino también algo que es muy, muy, muy importante es la educación en casa. Lo que te enseñan tus papás, se puede ver muy claro como hay familias que son mucho más patriarcales que otras, que son mucho más machistas que otras, y obviamente los hijos crecen con las mismas ideas que los padres. A lo largo de su vida, sobre todo en la adolescencia, se van a topar con otras perspectivas, otros puntos de vista, otras maneras de pensar, pero finalmente siempre van a tener arraigada la conducta o el pensamiento de su familia. Y ahora, hablando de los estereotipos de género, voy a hablar de los factores de riesgo de los estereotipos de género. Uno de ellos es que genera estrés. Las personas se sienten mucho con el pensamiento de debo de hacer esto, si soy hombre debo de ganar mucho dinero para así valer como hombre, si soy mujer debo de comportarme de tal manera, debo de maquillarme, no debo de emborracharme, no debo de, no sé, estar con varios hombres a la vez, tener varias parejas, etcétera. Y muchas veces, esos son obviamente ejemplos más exagerados, pero muchas veces las mujeres o los hombres se sienten con el pensamiento de debo de ser así, porque si no, no estoy haciendo lo que un hombre debe de hacer, si no, no estoy haciendo lo que una mujer debe de hacer. Y esto muchas veces genera estrés. Ahorita lo podemos ver muy claramente en la época, ahorita en la pandemia, hay una gran inestabilidad económica y esto ha generado gran estrés en los hombres porque al ser los proveedores no se sienten que están cumpliendo con su deber como hombre. Y esto solamente hablando de la parte económica, pero hay miles otros ejemplos donde las personas sienten estrés por no cumplir las expectativas de su género. Y el estrés, incluso cuando hay un estrés muy elevado, puede hacer que se bajen las defensas y pueden haber otras enfermedades. Esto es para que vean cómo una cosa lleva a la otra y los estereotipos de género pueden terminar hasta generando una enfermedad porque se bajan las defensas y obviamente no son enfermedades muy graves, pero las defensas pues obviamente influyen mucho. Y bueno, también pueden existir trastornos mentales como depresión o ansiedad. Ustedes como docentes, sobre todo en la adolescencia, que es una etapa muy vulnerable, esta es una etapa llena de cambios, de diferentes perspectivas. Los niños apenas ahorita están empezando a forjar su identidad y su personalidad. Entonces, aquí ustedes se deben dar cuenta de los focos rojos, deben darse cuenta si un adolescente, un joven está teniendo algunos síntomas de depresión, algunos síntomas de ansiedad,
Eso es muy difícil. Yo sé que ahorita es complicado porque todas las clases son por Zoom. No es lo mismo, no pueden verlo de la misma manera como lo verían en el aula, pero esto sí es importante que se den cuenta. Sobre todo se nota mucho en el bajo rendimiento escolar. Un niño que de la nada ya no entrega tareas, que le va mal en exámenes, que no se conecta a clase, que se queda dormido. Todo este tipo son como focos rojos de de que algo está pasando. Chance no es una depresión, chance no es un trastorno de ansiedad generalizada, pero algo no anda bien con el niño. Entonces, no estaría mal que hablen con él después de clase, chance canalizarlo con el departamento psicopedagógico, a terapia, etcétera. Y también, incluso los estereotipos de género pueden llegar a generar riesgos de embarazo no deseado, malnutrición, VIH. Esto se debe por, pues los estereotipos de género. Muchas veces el hombre está bien visto que tenga varias parejas, entonces si es llevado al extremo, puede incluso generar problemas de riesgo a nivel sexual, si no hay los cuidados adecuados, claramente. Y en las mujeres somos más propensas a presentar riesgo de sufrir alguna violencia basada por nuestro género. Las mujeres somos más propensas a ser violentadas por el hecho de ser mujer. Y también, obviamente, los estereotipos de género generan un condicionamiento en la gente. La mujer nace creciendo, la mujer crece sabiendo, perdón, que debe de comportarse de tal manera y se termina condicionando a que. Entonces esto luego puede afectar a nivel laboral, a nivel social, a nivel económico. Chance una mujer no se va a sentir tanto con la necesidad de superarse a sí misma. Yo tengo algunas compañeras que he conocido a lo largo pues, de la universidad y así, de otras familias de otro estado, que en su familia la mujer debe de estudiar gastronomía para así saber cocinarle al esposo, y pues esta compañera que yo conocí no es que necesariamente quisiera estudiar gastronomía, sino era lo que se ocupaba, lo que es la tradición de su familia, y pues obviamente esto condiciona y sí llega a afectar a las preferencias laborales o profesionales. Y bueno, ahora vamos a hablar del machismo. El machismo es una forma de sexismo en donde se discrimina a la mujer considerándola como inferior al sexo masculino. Y esto está fundado por ideas preconcebidas y por estereotipos en el contexto social. Esto se relaciona mucho con los estereotipos de género. Y esto se da más que nada en donde hay sociedades patriarcales y androcentristas. Androcentristas es cuando es una práctica social donde todo gira alrededor del hombre y es considerado al hombre como el centro, pues como lo importante, como el centro de todo. No sé si sepan, pero esto ya ha cambiado mucho a lo largo de los años. Cada vez dejamos de ser más androcentristas como sociedad, pero incluso en la antigua Grecia, en la Edad Media, en la antigua Grecia, en la época de Platón, Aristóteles, Sócrates, ellos, estaba bien visto, imagínense, estaba bien visto la pederastía con niños y la homosexualidad entre ellos. O sea, los grandes filósofos practicaban conductas homosexuales porque era bien visto, era mejor visto estar con un hombre que con una mujer. Y a la mujer era más utilizada como para la reproducción, para alimentar a los hijos, etcétera. Pero fíjense qué tan grave era esto que consideraban al hombre como, o sea, que era mejor tener relación con el hombre que con la mujer. Y bueno, como ya muchos saben, no solamente hay hombres machistas, también hay muchísimas mujeres machistas. Que esto quiero que quede claro, no quiero criticar el machismo ni criticar el feminismo. Esto no va a ser tanto así como de que yo dé mi opinión, solo voy a hablar sobre o sea, como los hechos objetivos, y voy a explicar el tema, pero no quiero que entre tanto como a, no, está mal el machismo o está bien el feminismo, porque no quiero entrar ahí. Es un tema bastante polémico, sobre todo actualmente. Entonces, por ahora prefiero que sea más como darles el tema sin entrar tanto en opiniones. Pero sí hay mujeres que son machistas y que tienen estos pensamientos que a veces no son tan malos, luego se pueden confundir mucho con el caballerismo, como
el hombre debe de pagar la cuenta, el hombre te abre la puerta, el hombre te carga las cosas. Este tipo de conductas se consideran como machistas. Ahorita vamos a ver más adelante. Yo sé que es complicado poder diferenciar el caballerismo del machismo, pero viéndolo de una manera objetiva, finalmente sí son conductas machistas porque son estereotipos de género, pero también es machismo. Sí, no sé si quedó claro eso. Y bueno, el machismo se nota en el lenguaje, en la manera de cómo nos expresamos, en las frases que utilizamos, en actos de violencia, obviamente un machismo que, o sea, los actos de violencia ya es un machismo súper grave y esto ya no solamente es una persona, no solamente es machista, sino también tiene una personalidad violenta, una personalidad impulsiva, poca tolerancia a la frustración, una inestabilidad emocional. Y cuando esto se junta con el machismo, con un pensamiento machista, aquí es cuando ya entra la violencia de género, cuando ya entra la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica, etc. También el machismo se puede notar en la discriminación en el área laboral. Yo no sé si sepan o así, pero como las estadísticas que vimos anteriormente, que la mujer gana menos que el hombre en muchas ocasiones, no siempre, pero en varias ocasiones se le paga mejor a un hombre por el hecho de ser hombre que a una mujer, aunque tengan el mismo puesto, aunque tengan los mismos estudios, etc. Y el machismo también se puede ver en la educación, en las escuelas y en casa. Esto que les decía anteriormente, que en casa se puede dar uno mucho cuenta, bueno, en casa pueden influir mucho en el pensamiento machista de los jóvenes y de los niños. Y bueno, para ejemplificar de mejor manera las conductas machistas, una conducta machista es un acto que hace referencia a la inferioridad de la mujer por su género. Y una conducta machista es todo lo que hace referencia a los roles de género, pero de manera negativa, ¿no? De que no, tú no puedes hacer esto porque tú eres mujer. O una mujer no puede ganar lo mismo que el hombre, o decir frases como, la mujer debe de ser la que cuida a los hijos y no superarse profesionalmente, la mujer nada más vino al mundo para tener hijos, esa es su función. También la violencia económica hacia una mujer, porque claro que existe violencia económica hacia los hombres, solamente que esto no es tan común y ahorita pues por todo esto del movimiento feminista se puede notar mucho más cómo hay violencia económica hacia la mujer. Y también hace referencia que la mujer no puede realizar o poseer algo por el hecho de ser mujer. No es tanto si el hecho de que yo haga esto me hace hombre o me hace mujer, sino, bueno, me hace tener conductas de hombre o de mujer, sino lo que importa es cómo yo me veo a mí mismo y cómo yo me valoro. Sí es muy común tener conductas machistas, pero esto finalmente no es algo como muchos dijeron, no es algo malo. Es malo cuando afecta de manera negativa a la persona y esto es justamente lo que vamos a ver ahorita. Los factores de riesgo de las conductas machistas, bueno, un hombre machista, esto es algo que la verdad yo no sabía, me llamó muchísimo la atención, lo saqué de la ONU. Un hombre machista se relaciona con una pobre calidad de vida, obviamente no un hombre machista que le abre la puerta a su esposa o que paga la cuenta o que mantiene a su esposa, no, sino ya cuando son conductas machistas exageradas que caen en la violencia o que caen en conductas autodestructivas, se relacionan con una pobre calidad de vida, como enfermedades cardiovasculares, incluso hasta suicidio y adicciones. Esto se debe, quiero ser bien clara en esto para que no se confunda, que no por el hecho de ser machista ya vas a tener una pobre calidad de vida, no, sino que cuando ya, como dije anteriormente, se relaciona el machismo y hay una impulsividad, hay personalidad violenta, hay inestabilidad emocional, ya es cuando ya puede ser un factor de riesgo, no solamente para la persona, y no solamente hablando de los hombres, sino también de las mujeres. Cuando ya es muy exagerado y hay todas estos factores de personalidad, ya es cuando ya pueden generar conductas autodestructivas como el alcoholismo, como una vida sexual riesgosa, incluso autolesiones, etc. Y bueno, obviamente para las mujeres sí es un factor de riesgo cuando ya hay violencia y cuando hay, bueno, violencia física, sexual, psicológica, verbal, etc.
Y para la sociedad en general, justamente por esto de lo que yo hablaba anteriormente, de los estereotipos de género que pueden generar estrés, ansiedad, este sentimiento de debo de ser de tal manera, etcétera. Y bueno, ya hablamos del feminismo, ya del machismo, ahora vamos a hablar de lo que es el feminismo. Primero que nada, quiero que quede bien claro que el machismo no es lo contrario al feminismo. Esto es muy, suele confundirse mucho por la palabra machismo, feminismo, pero no es lo contrario, porque el machismo es más enfocado a que vea a la mujer como inferior y el feminismo busca la igualdad entre el hombre y la mujer. Esto es, ahorita se ha perdido mucho esta idea porque obviamente por las huelgas que han habido últimamente, todo esto de que como que los movimientos feministas han sido mucho más escandalosos, han habido un poco de vandalismo, ligeras situaciones de violencia contra hombres, etcétera. Pero quiero que entiendan que el feminismo, que esta no es la esencia del feminismo. El feminismo, desde que se empezó, ahorita vamos a hablar un poco sobre la historia del feminismo, pero el feminismo desde un principio lo que quería era la igualdad entre el hombre y la mujer. Y bueno, el feminismo, como mencioné anteriormente, es un movimiento que lucha por la igualdad política, económica, social del hombre, de los dos sexos. Busca que las mujeres y los hombres puedan tener las mismas oportunidades políticas, económicas y sociales y tengan los mismos derechos que el hombre. Y existen dos tipos de feminismo. El principal, bueno, el que empezó primero es el feminismo liberal, que lo que este busca es la igualdad entre los dos sexos, entre los dos géneros. Y luego, más adelante, surgió el feminismo radical. El feminismo radical es importante saber que no viene de, es radical, es súper exagerado, no, viene de raíz, el radical de raíz, porque lo que quiere es generar un cambio en el sistema. El feminismo radical dijo, no, a ver, no estamos haciendo las cosas bien, el mundo es un mundo androcentrista, lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar todo el sistema desde el principio. Y bueno, para hablar un poco sobre la historia del feminismo, hay tres olas, la primera, la segunda y la tercera. La primera surgió por ahí de 1800, como ya saben, pues obviamente antes las mujeres no podían votar, eran prácticamente ni siquiera consideradas como ciudadanas, pero hasta 1800, después de la Revolución Francesa, por ahí de Napoleón, más o menos por ahí, las mujeres, dos mujeres como que empezaron a levantar la voz y a hablar y así, en Francia, y empezaron a luchar por los derechos sociales y por una educación igualitaria, porque muchas mujeres no recibían educación. Y bueno, estas mujeres lograron hacer pequeños avances, finalmente estas mujeres fueron guillotinadas y como que ahí se detuvo un poco, pero esta idea ya permanecía. Y hasta la segunda ola, que fue por ahí en 1848, con esto del sufragismo empezaron a luchar por los derechos civiles del hombre y de la mujer, no solamente del hombre, sino también de la mujer, sobre todo en los países anglosajones, en Inglaterra y en Estados Unidos, donde más empezó este movimiento feminista. Y buscaban también tener el voto. Las mujeres antes, más que nada, era muy importante la persona que podía votar. Entonces, las mujeres luchaban mucho por poder decidir quién iba a gobernar el país donde ellas también estaban viviendo. Y se rebelaron por medio de manifestaciones, fueron humilladas, no lograron mucho, pero ya estaban avanzando y escalando un poquito más en esto de los derechos hacia la mujer. Fue hasta 1920 donde la primera mujer blanca pudo votar, porque obviamente no era la mujer de raza afroamericana o hindú, etcétera, era ahorita nada más la mujer blanca. Y fue hasta 1949 cuando Simone de Beauvoir, una existencialista, filósofa y escritora, escribió un libro que fue como muy, muy, muy significativo en la historia del feminismo, porque ella empezó a hablar mucho sobre el otro sexo, sobre la mujer, refiriéndose que el hombre era como que el centro de todo, era la norma, y la mujer era lo otro. Ella estuvo casada con Jean-Paul Sartre, un filósofo muy, muy, muy reconocido. Entonces, obviamente, esto le dio muchísimo más como fama. Entonces,
desde aquí ella fue como uno de los íconos más importantes en el movimiento feminista. Y de aquí surgieron los dos diferentes feminismos del que hablé anteriormente, del liberal y el del radical. Y después surgió la tercera ola, esto fue después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente los que se fueron a la guerra llegaron con estrés postraumático, muchos murieron, pero finalmente las mujeres se dieron cuenta que no estaban contentas, las mujeres estaban deprimidas, estaban enfermas y no, a pesar de haber ganado la guerra, no estaban contentas. Esto obviamente hablando de los países anglosajones, porque no es lo mismo por ejemplo, en Alemania, es muy diferente. Se creó el movimiento feminista más importante hasta el momento, que se llama el movimiento Now, que esto aquí fue donde se pusieron a buscar más, a mejorar la calidad de vida de las mujeres. Y bueno, de esta manera ya empezaron más como tratamientos ginecológicos, más centros de rehabilitación, más centros de ayuda a la mujer, etc. En los 90s, ya justamente, bueno, ya cerca de la actualidad, ya empezaron otros nuevos feminismos porque dijeron, no, a ver, ¿qué pasa con, ok, la mujer blanca ya tiene mucho más derechos, ya puede votar, etcétera, pero pues, ¿qué pasa con la mujer afroamericana? ¿Qué pasa con la mujer hindú, etcétera? Empezaron a haber microfeminismos pequeños y ya el feminismo no se volvió uno, se volvió muchísimo. Esto hizo que se perdiera la esencia principal del feminismo que buscaba la igualdad, porque finalmente diferentes etnias, diferentes países, diferentes continentes, diferentes maneras de pensar. Entonces, esto hizo que se perdiera un poquito la esencia, bueno, un poquito mucho, la esencia principal del feminismo. Y bueno, como ya sabemos, actualmente, a partir del siglo XXI, el feminismo ya no tiende a buscar tanto la igualdad, tiende a ir un poco más hacia incluso llegar a desvalorizar al hombre. A mí, hace como por ahí de 3 años, estuvo muy fuerte una campaña feminista que decía que los hombres, que las mujeres no necesitaban los hombres para reproducirse, que podían reproducirse por medio de inseminación, etcétera. Son ya pensamientos muy fuera de lo que en realidad pasa, porque por naturaleza la mujer necesita al hombre para reproducirse. Entonces esto hizo que el feminismo perdiera mucha validez, porque como digo que aquí lo escribí en la presentación, los principales retos del feminismo hoy en día es que han perdido mucha validez porque tienen una ausencia de canales de diálogo en manifestaciones y campañas, las propuestas están desarticuladas y tienen una postura muy radical. Entonces, si se dan cuenta, el feminismo ya no es tanto como la igualdad, sino es como un machismo, pero al revés, un machismo pero en mujeres. En vez de que el machismo desvalorice a la mujer, aquí ahora la mujer está desvalorizando al hombre. Entonces, ustedes como docentes es muy importante que les expliquen no solamente a las mujeres, sino a sus alumnos, que lo que busca el feminismo es la igualdad, que finalmente esto pues, va relacionado con los derechos humanos. Tanto el hombre como la mujer deben de tener los mismos derechos, pero no desvalorizar al hombre, no verlo como inferior, etc. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario hasta ahora? Bueno. Ahora, si vamos a hablar del feminismo, es muy importante hablar de la cosificación de la mujer, porque esto es una de las cosas que más está en contra del feminismo. La cosificación de la mujer es cuando es reducida la mujer por su cuerpo o por partes de su cuerpo. Es cuando es utilizada como para vender o para ser como un objeto de placer o para un medio para llegar a un fin. Entonces, bueno, obviamente esto está relacionado directamente con el machismo, la cosificación de la mujer. Y ahorita, bueno, desde las revistas esto ya se empezó a ver muy claro, pero ahorita lo podemos ver muy fuerte por todo esto de los medios masivos de comunicación, las redes sociales, el consumismo, etcétera, que la mujer ya es vista más como un objeto incluso sexual que como una persona. La mujer, obviamente, incluso hasta hay trabajos, no sé, en la tele, donde contratan más por la presentación, porque si está bonita, si está flaca, que por su talento. Entonces aquí se ve un claro ejemplo de cómo la mujer está siendo, bueno, desde hace mucho tiempo ha sido cosificada
Y esto genera esto ya es mucho más fuerte porque ya genera directamente daño en las mujeres. No solamente en mujeres adultas, sino desde niñas, desde adolescentes, y está altamente relacionada con trastornos de la conducta alimentaria. Obviamente, al que se cosifique a la mujer y hayan estándares de belleza tan como rígidos, obviamente las mujeres y las niñas, principalmente en la adolescencia, casi todos los trastornos de la conducta alimentaria se dan en la adolescencia. Esto obviamente pues, ya llega aquí, las mujeres ya no están, ya no se sienten conformes con su cuerpo, las adolescentes quieren ser como lo que ven en Instagram, quieren ser como lo que ven en TikTok, como lo que ven en los fashion shows. Entonces esto está pegando muy fuerte en las niñas porque ya es una presión tan grande por querer verse como se ven las modelos, que ya afecta muchísimo su calidad de vida, afecta su autoestima, afecta en su salud mental, pueden incluso generar, aparte de trastornos de la conducta alimentaria, una comorbilidad con depresión, con ansiedad, con algunos trastornos mucho más fuertes como una dismorfia corporal, que es cuando ya son incapaces de verse como son en realidad, sino se ven en el espejo y se ven mucho más gorditas que como son. O un hombre, esto pasa en los hombres, que también los hombres también tienen trastornos de la conducta alimentaria, también tienen vigorexia, también tienen anorexia, porque quieren verse más fuertes, entonces ya incluso ellos también pueden tener una dismorfia corporal, una distorsión en la imagen corporal. Y esto pasa y es importante que ustedes como docentes puedan ver esto y pueda haber mucha psicoeducación por parte de ustedes hacia los alumnos, que les den talleres, que hablen con ellos, den pláticas, pongan videos, para que sobre todo las niñas, que son las más vulnerables, las adolescentes, sepan que lo que están viendo en internet, lo que están viendo en la tele, no es la realidad. Hay estudios que demuestran que únicamente el 2% de las mujeres en el mundo tienen el cuerpo de Instagram. Todo lo demás, o sea, es importante explicarles que todo lo demás son filtros, luces, efectos, Photoshop, que si la pose, que si me pongo así, levanto mil cosas. Y es muy importante que las mujeres, que las adolescentes no se claven con esta idea de querer verse como Instagram porque genera todo esto que ven acá. Entonces sí, la psicoeducación aquí es muy importante porque sobre todo ahorita en la pandemia, como no tienen nada que hacer, el ejercicio, están encerradas, los horarios se han desfasado, ya no tienen una rutina tan estricta, los trastornos de la conducta alimentaria han crecido y en realidad sí pueden llegar a poner muy en peligro la vida de las personas, de los adolescentes principalmente. Y bueno, respecto a todo esto de la cosificación de la mujer, de los medios de comunicación, quiero que sepan que es imposible eliminar al 100% los estímulos sexistas. Esto es imposible. No podemos privar a los niños de que ya no tengan TikTok, de que ya no tengan Instagram, de que ya no vean la tele, pero sí podemos cambiar su perspectiva hacia esos estímulos. Como les decía anteriormente, explicarles que esto no es real, que tú no seas así no quiere decir que no valgas, y esto es por medio de la psicoeducación. Talleres, películas, derivación con el departamento psicológico o psicopedagógico, etc. Vamos a empezar a la segunda parte de la ponencia. Me interesa mucho que aquí sí me pongan toda la atención posible porque ya viene la parte de la intervención, de qué es lo que van a hacer con los alumnos. Ya enfocado más a qué pueden hacer ustedes como docentes